Todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Luz Elena Ramos. ¿Cómo hablar de dinero con los niños? ¿Se debe o no se debe? ¿A qué edad es indicado hacerlo? Seguramente es importante explicarle a nuestros hijos cómo logramos obtener las cosas. Por ejemplo, los juguetes, la comida, los muebles, los útiles escolares, las medicinas, pero ¿cómo lo debemos hacer? Ese es nuestro tema de hoy. Comunícate ya con nosotros al 457-8300 y marca la extensión 5225 y también terminada en 26 para que nos cuenten si realizan algún tipo de actividad en casa con los menores, y todas las preguntas que tengan las vamos a responder y discutir con nuestros especialistas esta noche. Así comenzamos en directo. La procedencia y el valor del dinero es una cuestión misteriosa para los niños y no les importa demasiado mientras consigan lo que desean. Pues vamos a acabar con ese misterio para que desde muy pequeños tengan una relación realista con el dinero, con la plata. Pero vamos a poner este tema en contexto. La educación financiera es un concepto en auge, pero aunque puede sonar muy atractivo para todos, muchas veces resulta lejano. Pero para Jairo Forero, reconocido entrenador financiero, es una necesidad que va construyendo hábitos responsables en el manejo del dinero. La educación financiera hace que el dinero rinda, la educación financiera hace que una persona tome mejores decisiones a la hora de solicitar un crédito, una tarjeta de crédito, a la hora de prestar o pedir prestado dinero, a la hora de invertir. La educación financiera es fundamental en la economía, no solo de las personas, de las familias, de las ciudades y de los países, porque cuando los individuos que conforman un país están educados financieramente, funciona muchísimo mejor la economía. Por tal motivo es importante empezar a formar a los niños y niñas en una educación financiera sólida. La educación financiera de los niños debe iniciar entre los 2 y 3 años. Afortunadamente y con internet se encuentran disponibles juegos de educación financiera donde aprenden los conceptos básicos de ingresos y de ahorros. Pueden buscar en internet Rompiendo la Alcancía o muchos más, en donde papá y mamá pueden sentarse con sus hijos, divertirse, jugar y aprender qué son los ingresos, qué son los ahorros. Ahora, cuando el niño o la niña ya tiene 7, 8 años y comienza a manifestar sus primeras señales de independencia, comienza a recibir dinero para las onces, para la mesada, para el colegio, o muchas veces los abuelos, los papás le dan dinero, es el momento ideal para implementar la segunda fase de educación financiera. La mejor manera de abordar estos temas con los más pequeños es a través de la práctica, y el siguiente ejercicio contribuirá didácticamente con este propósito. Vas a conseguir 3 recipientes que tengan tapa. Al primero le vas a colocar ahorrar, al segundo le vas a colocar dar y al tercero gastar. Repito, ahorrar, dar, gastar. De esa manera, cada vez que el niño o la niña reciba dinero, preferiblemente puedes darle billetes, por ejemplo 3 billetes de 1.000, 3 billetes de 2.000, 3 billetes de 5.000, dependiendo de las facilidades económicas de los papás o de los abuelos. Y debes enseñarle la siguiente secuencia. Número 1, siempre dar gracias. Eso es fundamental en la educación financiera. 2, colocar el primer billete en ahorrar. Estoy seguro que ese chiquito, esa chiquita te va a preguntar, papá, mamá, ¿y ese dinero qué se hace? En Colombia existen cuentas de ahorro que se pueden abrir desde los 7 años. O escúchame muy bien, fondos de inversión colectiva. Pregunta por ellos porque esos ahorros se deben depositar allí. El segundo tarro es el de dar. De esa manera le enseñas a tu hijo desde temprana edad a ser generoso. Y por último, gastar. La educación financiera es un estilo de vida en el que si la familia se involucra se pueden lograr excelentes resultados para la construcción de bases que permitan un futuro económicamente estable para los niños y sus familias. Muy
Muy bien, para entender este tema, hoy nos acompañan un tema tan importante para nuestros hijos y su futuro. Están con nosotros esta noche Luisa Amaya, ella es pedagoga infantil, y Juan Camilo González, él es planeador financiero, docente y también investigador. Muchas gracias, buenas noches y gracias por acompañarnos aquí en directo. Bueno, vamos a comenzar explicándole a la gente en casa qué es esta planeación financiera de la que estamos hablando, qué es educación económica y financiera infantil, ¿qué es eso? Ok, yo diría que hay muchas definiciones, pero para no ser técnicos acá, ya habrá alguien para eso. Yo diría que es el proceso de enseñarle a nuestros hijos, e incluso, y aprender también en familia, a administrar el dinero. Y la administración del dinero tiene que ver con manejar correctamente el efectivo, tiene que ver con entender para qué se endeuda uno, ¿sí? Y cómo endeudarse adecuadamente, entender el valor del ahorro, entender cómo convertir ese ahorro en inversión y cómo mediante la inversión yo puedo hacer crecer mi patrimonio. Es entender, por ejemplo, cómo las noticias económicas de mi entorno terminan afectando las decisiones de compra, por ejemplo, de planeación de mi familia. Es básicamente ese proceso en el cual, hablando de dinero y conociendo, digamos, un poquito también de la parte técnica de la economía y las finanzas, pues puedo aprender a manejar bien mi dinero y tomar mejores decisiones de gasto. Que esa es la idea, ¿no? Al final de cuentas. Al final se trata de eso. Darle consejos a la gente para poder tomar mejores decisiones. Y ese tema de la inversión, del ahorro, lo vamos a estar desglosando y desarrollando pues, a medida que vayamos desarrollando nuestro programa. Bueno, cuando los niños están pequeños, ¿qué es lo que hacemos nosotros, no? Los padres de familia, que vamos pasando por una tienda, un chusito, una cosa, un almacén, el niño lo que hace es yo quiero esto, y lo que los padres, yo creo que cometemos el error automáticamente es darle eso que el niño quiere, es decir, como que no hay allí un intercambio económico, no hay un proceso económico de nada, sino es como automáticamente tomar la decisión de hacerlo. ¿Qué ejercicio uno puede hacer allí con el niño desde que él pide algo? O sea, ¿cómo debemos reaccionar los padres de familia ante eso? Te lo pregunto, Juan Camilo, y después vamos con Luisa para que nos explique un poco ya la parte pedagógica del tema. Yo empezaría diciendo que uno de los primeros grandes aprendizajes que un niño debe tener tiene que ver con el hecho de que conseguir las cosas cuesta. Sí. Que ese es el valor que se esconde detrás del dinero. Que nada es gratuito. Que nada es gratuito. ¿Sí? Y es muy común ver a los niños muy pequeños simplemente decir, pues vamos al cajero, ¿sí? Saquemos la plata porque pues está el cajero y parece que eso fuera eterno. Parece que la plata viene de ahí. Claro, viene de ahí, entonces se gana así. Entonces, lo primero que hay que ir buscando enseñarles es esas actitudes de, oye, el dinero es un bien escaso, es un bien limitado y hay que trabajar por tenerlo. ¿Okay? Entonces las cosas cuestan. Eso es como lo primero. Ya miraremos un poco cómo se puede hacer ya un poquito más eso. Pero también entender que en la capacidad de autocontrol del niño hay, yo diría que el primer gran secreto para que él desarrolle buenas capacidades financieras. Cuando digo autocontrol también es la capacidad de que el niño se contenga, no ceda a la recompensa inmediata. Hay un experimento muy famoso que hicieron en Estados Unidos hacia los finales de los 60 que se conoce como el experimento del marshmallow. Y es un experimento en el cual traen a unos niños de 3, 4 años, los sientan, les ponen un marshmallow, un malvavisco, y el experimentador le dice que si se aguanta, él va a salir y que cuando vuelva, si no se lo ha comido, le trae otro. Y ustedes pueden buscarlo en YouTube, hay muchos videos de esto. Es un experimento maravilloso sobre el valor del autocontrol. ¿Qué se busca con este Con el experimento que se termina buscando, ellos miran qué niños se aguantan, ¿sí? Qué niños son capaces de postergar la recompensa inmediata de comerse rápido el marshmallow, esperar a que venga el experimentador, 15 minutos parece una eternidad, y cuando vuelva, los que lo logran le dan otro. Estos niños los siguen durante 20 años. Y después de 20 años se dan cuenta que los que tienen más capacidades de controlarse les va mejor, por ejemplo, en el estudio, ¿sí? Les va mejor en la vida en general y tienen incluso condiciones distintas en la formación de sus cerebros. Bueno, se puede buscar también por internet el tema. A lo que voy es, el autocontrol es una de las primeras cosas que vale la pena inculcar a los niños, es decir, espera la recompensa. ¿Por qué? Porque también es el secreto que se esconde detrás del ahorro, por ejemplo. Es no gastarnos la plata ya. Y el autocontrol también es eso de que a veces el niño quiere algo inmediatamente, pero es como un capricho, porque posiblemente lo que él quiera comprar ya, dentro de 24 horas ya, si lo compra, pronto ni siquiera lo va a usar, ni siquiera como que se va a olvidar de eso y realmente no era prioridad para él en ese momento, pero lo quiere
Claro. por deseo más que por prioridad. Exacto. Bueno, doctora Luisa, desde la casa nosotros, ¿cómo debemos comenzar a manejar todo este tema con los niños, de enseñarles la economía? Bien sabemos ya que es muy importante comenzarles a enseñar a ellos el valor del dinero, el valor de que las cosas que nos rodean cuestan, tienen un costo, que los papás trabajamos para conseguirlo, pero ¿cómo arrancamos a manejar este tema con los niños? ¿Desde qué edad, por ejemplo, si es que hay una edad, se debe comenzar a manejar este tema de la economía? Ese tema lo podemos trabajar desde un inicio, desde muy pequeñitos, podemos hablar desde el año, que ya empiezan a tener más, como entender lo que pasa a su alrededor. Es mostrándoles la parte de dónde trabajamos, qué hacemos, cómo lo hacemos, y que pues haciendo esa labor nosotros vamos a tener una recompensa, que es la plata con la que les podemos comprar las cosas. También les podemos enseñar llevándolos a la tienda y diciéndoles, bueno, hoy vamos a hacer el almuerzo, por ejemplo. Sí. ¿Qué se necesita? ¿Necesitamos un yogur? No, el yogur no se necesita. Entonces siempre llevándolos y mostrándoles los ejemplos de lo que se necesita. No se utiliza la plata por malgastarla, sino para lo que se necesita en verdad. Es decir, por ejemplo, en un espacio como la cena, un espacio que tengamos en familia donde estemos todos, planificar bien qué hace falta para el mercado, hacer la lista incluso del mercado juntos. Ese podría ser un ejercicio que uno puede hacer con los hijos. Con los ¿no? hijos, claro. Que come el uno, que come el otro, qué hace falta en la nevera, y que ellos se vayan dando cuenta de pronto de lo que está escaseando, de lo que sí se necesita, ¿cierto? Y que siempre no vamos a tener lo que queremos, sino pues hay días o meses de que sí se puede comprar, por ejemplo, el cereal, pero hay otros meses que podemos sustituir ese cereal por otras cosas. Entonces también mostrarles la parte de que podemos variar en los precios y mostrándoles, no, mira, es que este es muy caro, por este mes no podemos, pero podemos invertirlo en el próximo. Muy bien, bueno, nuestro tema de hoy aquí en directo esta noche es la educación financiera, ¿no? La educación financiera en casa, infantil. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo tenemos que enseñar? Así que los invitamos ya a que nos marquen a nuestra línea telefónica que va a aparecer aquí en pantalla ahorita, y las extensiones a las cuales ustedes se deben comunicar. Nuestra línea telefónica, que es la 457-8300, y ahí marcan enseguida la extensión 5225, también terminada en 26. Tenemos una pregunta de la calle, si no estoy mal. ¿Cómo, digamos, una ilustración a la gente joven de cómo invertir su dinero y no arriesgarlo en pirámides y cosas de esas que pululan por todo el planeta? ¿Cómo poderlo invertir sin tener riesgos, minimizando el riesgo? Bueno, ahí estaba la pregunta. ¿Cómo podemos enseñarle eso, desde la casa, para evitar esas malas decisiones, ¿verdad? Al final de cuentas son malas decisiones cuando uno invierte la plata así locamente. Sí, yo ahí empezaría por decir algo desde las finanzas, y es: el riesgo siempre existe, ¿ok? Es virtualmente imposible invertir sin absolutamente ningún riesgo. Siempre estamos asumiendo algún riesgo. Hay cosas que son menos riesgosas y hay cosas que son más riesgosas, ¿ok? No a todos se nos da igual, digamos, el gusto por el riesgo. Hay personas que son naturalmente muy arriesgadas y pueden o perder mucho o también ganar mucho. Hay personas que tal vez somos un poquito más conservadoras y preferimos lo seguro. Entonces, ¿cómo empezar? Ok, yo empezaría buscando inversiones poco riesgosas. Estoy hablando de enseñarle, por ejemplo, qué es un CDT. ¿Sí? Que son productos muy sencillos, financieramente hablando, en donde es muy fácil ver cuánto me va a ganar, porque es un producto de renta fija, es decir, ya sé la tasa que me van a prometer, y es un producto también que me obliga a guardar la plata y esperar, ¿ok? Entonces no tengo también el afán de cogérmela tan pronto la necesite. Ese puede ser un producto muy inicial para poder enseñarle a alguien a invertir. Los fondos de inversión colectiva cada vez son más interesantes. Son simplemente unos productos en los cuales yo puedo, con poco dinero, hacer inversiones en también cosas de renta fija, es decir, donde ya yo sepa cuánto me voy a ganar, o puedo ir a invertir a la bolsa, pero sin necesidad de ir yo a la bolsa. Lo que hago es, nosotros tres tenemos dinero, entonces hay una fiduciaria que arma un fondo, nosotros metemos ese dinero en el fondo, hay unos administradores expertos, y esos administradores se encargan de invertirlo por nosotros, con unos reglamentos muy claros. Y la idea es toda esa planeación, obviamente, ir enseñándosela a nuestros hijos desde muy pequeños. Tenemos a esta hora llamada en línea. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Con quién hablo? Gustavo Vargas. Hola, Gustavo. No sé si tienes comentario o una pregunta para nuestros especialistas. Adelante.
No, mira, el ejercicio es muy simple y se ve desde... Ok, Sí, dime, cuéntanos. el efecto es sencillo, es un tema de moda, Sí. especialmente en la juventud y en la niñez. Cuando tú le enseñas a los niños a contemplar el precio, sobre todo en los supermercados de superficies, y hay un vecino, ojalá con su niño también, créeme que es bastante complejo que el otro niño piensa, junto con su papá, que es que el otro está buscando el tema de las de los precios económicos o de ese tipo de cosas, y entonces ya empieza el efecto bullying, el efecto de que en tu familia o en tu casa compran las cosas de baratas, de ofertas y todo este tipo de cosas. Manteniéndose usted en un mismo estatus social, en un mismo círculo, pero es algo muy complejo. Y eso de la educación financiera me parece fantástico que se lo enseñen a los niños desde ahora. Sí, sí, tienes mucha razón, Gustavo. Gracias por comunicarte con nosotros. Muy valiosa tu aporte y también nos da también para una pregunta, ¿cierto? ¿Cómo podemos manejar también ese tema de que puede generar como una diferencia social, ¿verdad?, entre las familias? ¿Cómo lo manejamos con nuestros hijos cuando vemos de verdad en una cosa tan cotidiana como es hacer el mercado, que de pronto otro grupo familiar está haciendo una compra por mayor valor y nosotros siempre buscando como el descuento, lo que tiene el 40%, lo que tiene el 30%? ¿Cómo le podemos explicar el valor de esos, de lo que es el precio y calidad a nuestros hijos desde pequeños, Luisa? Mostrando que siempre vamos a lo bueno, ¿cierto? Llevándolos a que nos acompañen a hacer el mercado y mostrándoles que este producto es igual que el otro producto, pues el precio es un poco más económico, pero es la misma calidad del producto que tenemos. Si les mostramos, les hablamos en un lenguaje fluido, que ellos nos puedan entender, ellos van a empezar a comprender todo lo que es ese proceso. Y es que a veces pensamos que nuestros hijos son pues pequeños y por ser menores de edad o de pronto no tienen la edad, no logran entender estos temas que pues para nosotros pueden ser tan complejos, pero realmente los niños desde los 3 años o desde que ya comienzan a pedir las cosas, yo quiero un bombón, yo quiero un dulce, yo quiero esto, ya desde ahí uno les puede explicar a los niños desde el valor de las cosas. Lo que les comentaba, desde el año ya están entendiendo mucho antes ellos empiezan a entender las cosas. Claro. Entonces desde ahí empezar uno a mostrarles, hablarles. Lo importante es tenerles el diálogo a ellos. No, pues es que el niño no va a entender y hacerlo a un lado. No, él entiende, él va a comprender las cosas. Y más si lo vamos a involucrar en las cosas de la familia. Eso es. Bueno, tenemos una llamada en línea. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Buenas tardes, hablas con Esperanza Rincón. Hola, Esperanza. Cuéntanos. Es que quisiera hacerles una pregunta a los panelistas porque quisiera saber cuando los niños muestran una terquedad a que uno como padre pues tiene que comprar las cosas que ellos dicen y si no se enojan. ¿Cómo manejar este efecto de ellos, de ese enojo, y enseñarles de una forma educativa que no siempre uno como padre tiene que darles el gusto en esas compras? Vale, Esperanza, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Bueno, creo que es una pregunta un poco más para Luisa. ¿Cómo podemos, qué le podemos decir a nuestros hijos cómo le podemos explicar a ellos que no siempre podemos comprar lo que ellos quieren, lo que decía nuestra televidente, la terquedad del niño o su enojo? Ahí lo podemos hablar, diálogo. El diálogo es muy fundamental con ellos. Si uno desde antes de que pasen esas pataletas, uno les empieza a mostrar de que no siempre hay lo que ellos van a pedir, ahí es donde vamos a empezar a ver de que no nos van a hacer la pataleta y van a entender cuando no va a haber. Es mostrándoles la realidad que hay, no siempre hay para el juguete, no siempre hay para el dulce. Entonces ahí es donde vamos a empezar, siempre dialogándoles y diciéndoles, bueno, hoy podemos salir al parque, pero no vamos a poder comprar un helado, podemos comprar una colombina. Hoy vamos a ir a un centro comercial, pero no vamos a poder almorzar en el restaurante más caro, pero sí vamos a poder comernos entre todos un pollo.
Y ahí yo creo, no sé si ahí toca a uno siempre al niño decirle la verdad. Es decir, ¿por qué no vamos a ir a comer acá? ¿Por qué no se compra este juguete? Ahí hay que hablarle con toda la verdad del caso. ¿Es ser mejor así? totalmente sinceros para que ellos nos comprendan. De nada nos sirve mentirles, porque ellos van a ver una realidad más adelante. Y ahí es donde nos vamos a ver en la tarea y en la penosa obligación de a las malas decirles no. Perdón, yo ahí agregaría una cosa y es, vale mucho la pena tener siempre un lenguaje muy positivo con ellos. Es decir, evitar el quedarnos en el no hay, ¿por qué no? ¿Sí? Porque los niños no entienden eso. Es decir, no hay peor respuesta para un niño que un por qué no. ¿Sí? No hay, entonces, pero nunca hay. ¿Okay? Esos momentos de no hay son momentos maravillosos para la educación financiera porque son momentos para explicarle por qué es que las cosas se consiguen con recursos que en este momento son escasos. Son momentos para decir, entonces planeémoslo. Entonces le propongo algo, planeémoslo. ¿Okay? No lo hay hoy, pero si ahorramos, puede que lo logremos en 2 semanas. Hoy no hay para cine, pero si vamos ahorrando, mira que si ahorramos de 1.000 pesos, en una semana ya podemos ir juntos al cine. Ok, es cambiar también el chip de la escasez, por decirlo así. Ok, usarlo ¿sí? como pretexto para a partir de ahí partir, ¿no? A comenzar a la planeación familiar. Exacto. Bueno, es un tema que se está moviendo muchísimo en redes sociales, ¿o no, Salman? ¿Qué está diciendo la gente sobre este tema interesante que son las finanzas en el hogar desde pequeños? Así es, Luz Helena, tenemos mucha actividad en las redes sociales. Recuerden que ustedes pueden escribirnos a través de @Canal Capital con el hashtag en directo capital, en Facebook y también en Twitter. Aquí tenemos algunas de las opiniones. Laura nos pregunta, ¿desde qué edad es recomendable darle plata a los niños? Un poco también en línea con lo que están diciendo nuestros expertos sobre el diálogo y la manera en la cual se tienen que abordar estos temas. Otras de las opiniones que hemos encontrado en redes sociales para este tema dice, ¿es bueno dejar que los niños decidan cuándo romper su alcancía y en qué gastar? ¿O cómo se debe manejar ese dinero? Para saber qué tan autónomos o no pueden ser a la hora de manejar el dinero los niños con esto que han ahorrado en casa. Y una última de las opiniones que tenemos para la tarde de hoy es de Erika Parra y nos dice, ¿cuál es la mejor manera de incentivar el ahorro en los más jóvenes? Esas son algunas de las opiniones que con el hashtag en directo capital nos han entregado ustedes desde sus casas. Así que, Luz Helena, sigamos con nuestros expertos para que nos ayuden con estas inquietudes. Bueno, Salman, claro que sí, para eso estamos aquí con nuestros especialistas. Tenemos otras preguntas acá pendientes, pero obviamente la gente es lo más importante para nosotros, la opinión y las preguntas de nuestros televidentes. Así que el tema de la edad, ¿cuándo deben los niños ya, comenzar a todo este tema del ahorro, comenzar a ahorrar? ¿Cuándo es lo más indicado? No comenzarles a hablar del valor de las cosas, del dinero, que ya lo hemos comentado, sino el tema del ahorro. ¿Cuándo ya podemos abordar el tema con ellos? Por mí, desde las finanzas, cuanto antes mejor, ¿sí? Porque en finanzas el tiempo es una variable demasiado importante, ¿sí? Aún si no se dan cuenta, y son muy bebés, es mejor empezar a hacerles un ahorro y a medida que ellos ya van ganando conciencia, irles mostrando el valor que hay en guardar ese dinero y luego cuando sean más grandes, invertirlo. Ahí yo respondería a esa primera pregunta de a qué edad, por ejemplo, empezar a darles dinero. Para mí, la mejor edad puede ser después de los 7, 8 años, cuando ya son un poquito más grandes y pueden ser más responsables con el dinero. Y obviamente empezaría con montos pequeños para ir probando que pueden administrarlos y después ir aumentando esas mesadas. Y explicarles, por ejemplo, Juan Camilo, que esa plata va a ser utilizada, es decir, vincularlos a ellos ya al tema de su propia educación, decirles que esa plata incluso puede ser un ahorro para la educación a futuro, es decir, ya el niño desde pequeño puede entender la dimensión de lo que significa ahorrar para él. Yo creo que está bien hacerlo, pero lo más probable es que todavía el pensamiento de ellos sea muy cortoplacista. Entonces, puede que eso no los mueva, puede que los mueva más el Xbox a final de año, ¿sí? Y está ahorrar bien. para algo que ellos quieren. Claro, y está bien porque en últimas de lo que se trata en la infancia es desarrollar el hábito. Ahí está la clave. Todavía no importa para la educación o para la vejez. No, todavía yo creo que eso puede esperar. Ya llegará el momento en que eso será importante para ellos. Pero creemos el hábito. Bueno, miren, y es que hay muchas familias que han entendido la importancia de las finanzas y la economía infantil en el hogar. Una de ellas es la familia Yacelga Cuervo, que nos abrió muy gentilmente las puertas de su casa para contarnos las actividades que hacen con sus hijos con el fin de minimizar el cómprame esto, mamá, cómprame aquello. Miren. Un billete de 2.000. Sí. ¡Wow!
Luz Alicia Cuervo Fonse es madre de 3 niños y junto a su esposo los educa en el manejo responsable del dinero. Uno de los días dedicado a esta actividad es el miércoles de familia, un espacio a mitad de semana luego del colegio y del trabajo. Hemos hecho varias actividades. Una de ellas ha sido que a cada uno les he dado de a 2.000 pesos. Es una suma pequeña, pero en diferente numeración. Entonces, a uno le di un billete de 2.000, a otro le di 2 monedas de 1.000, a otro le repartí en monedas de 200 y le di un montón. Y a cada uno le di una bolsita porque dije, nos vamos a ir de compras. Busqué un sitio realmente, precisamente porque era poca plata, busqué una tienda de barrio, una miscelánea en donde había una vitrina con muchos dulcecitos de 100, de 200, de todo. Y dije, bueno, vamos a ver cómo se comportan. Ya en la tienda se enfrentaban a la posibilidad de comprar algo barato con el dinero que tenían o ahorrar y adquirir un producto más costoso más adelante. Empezaron también a ver cosas de mayor valor, ¿no? Muñecos, juguetes que habían en el lugar. Entonces, me pareció interesante también haberles dado poco, porque cuando empezaron a buscar, es que mami, yo quiero ese muñeco que venden ahí, pregunta cuánto vale, hijo, si te alcanza lo puedes comprar, o sea, no lo limitaba inmediatamente, aunque yo sabía que no le alcanzaba, pero pregunta, mi amor, y si te alcanza, pues lo compras. Además de compartir y pensar en familia, las enseñanzas y reflexiones de este tipo de actividades son evidentes y palpables. Realmente ahí se van viviendo un montón de virtudes, no solamente el manejo del dinero, sino la templanza, la misma caridad, el compañerismo, el respeto, o sea, todo va combinado. Y a partir de este aprendizaje, los niños crean actividades que les permiten obtener dinero para adquirir artículos o servicios que desean. Pintan y dicen, vamos a hacer dibujos, y piden hojas, todos arman dibujos, hacen una galería y hacen una exposición, la pegan ya sea en la casa de la abuelita o acá, y entonces van pegando, hacen entradas, invitan a los tíos, a los familiares cercanos, sobre todo tíos, tías y la abuelita que la tienen muy cerca, le ponen un precio a la entrada y todos vamos gustosos. Además los precios son muy buenos, tanto que a veces el valor son 500 pesos, pero ya la abuelita sabe que lo que quieren comprar es un libro, entonces la abuelita dice, no, voy a pagar 10 entradas porque voy a apoyar esta labor. Lo que vamos a hacer es que vamos a estar vendiendo estas boletas que valen 500 pesos en un lugar en la casa de la abuelita. Que es la casa de nuestra abuelita Alicia. ¿Para qué son las boletas? Donde yo las me voy a boletas quedar a dormir. son para que cuando nosotros se las demos, ustedes se las den a la persona indicada y puedan pasar a ver a los artistas, a los del teatro y a los del show del talento. Este tipo de estrategias, además de fortalecer la unión familiar, enseña qué es necesario, qué es indispensable y además que hay momentos en la vida en que se debe saber esperar para obtener lo que se quiere. Muy bien, esas son solo algunas de las estrategias que está implementando esta familia aquí en Bogotá, pero más adelante les vamos a contar otras estrategias, otros juegos, porque los niños, obviamente entre la edad entre los 3 y los 6 años, aprenden es jugando. Así que no se muevan de allí porque ya les vamos a contar qué es lo que usted puede hacer en casa para explicarle a sus hijos qué es lo que se debe hacer para ahorrar, para invertir, para aprender a valorar el dinero y las cosas que se tienen. Miren, el Ministerio de Educación viene promoviendo la educación económica y financiera en los colegios para que niños, niñas y jóvenes puedan estar mucho más informados y tomen mejores decisiones en su día a día, que al final de cuentas es lo más importante. Con esto venimos, pero después de la pausa. Antes les tenemos este dato. 120 establecimientos educativos en todo el país y 1.289 docentes están participando en el programa para la educación económica y financiera, programa que está implementando el Ministerio de Educación y del que vamos a hablar después de la pausa. Volvemos. El programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país.
A finales de semana pasada estuve en Medellín y en Bello, allá en beneficio de los universitarios de esas ciudades y todos los jóvenes de Antioquia inauguramos un elegante y moderno edificio para acrecentar nuestro servicio a la juventud. Casi 9.000 metros cuadrados de construcción que expresan nuestro compromiso de servir a los jóvenes colombianos proporcionándoles educación superior. Ojalá podamos seguir en esa labor en pro de muchos jóvenes y que todos puedan terminar sus carreras profesionales o sus tecnologías, que puedan culminar su pregrado o sus especializaciones o maestrías, que todos puedan capacitarse para servir mejor a Colombia. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Para mí constituye un gran honor ser conservador y presidir el partido hoy en sus 168. Partido de tradición, de historia, de lucha, que bebe en las fuentes ideológicas de nuestra iglesia, de la justicia social, de la paz. Y queremos hoy enviar ese mensaje. Una paz justa, una paz con justicia social, esa es la que lideramos los conservadores. El doctor Belisario Betancur y el doctor Andrés Pastrana, cada quien en su momento, en sus circunstancias, buscaron la paz digna y la paz negociada. A la dirigencia de mi partido, a sus bancadas, en todos los cuerpos de representación popular, para que guarden la coherencia en buscar, en defender la paz que se ha venido negociando y la que debe venir en los meses venideros. Fundación Hansail les manda el más cordial saludo con motivo de los 168 años del Partido Conservador. Estamos muy orgullosos de este trabajo y estos proyectos que desarrollamos en conjunto. Un abrazo muy grande para este partido, que ha estado en momentos difíciles, pero también en momentos muy importantes, que de todos hemos salido adelante. Y hoy más que nunca le decimos que estamos firmes hacia adelante, creyendo que la paz puede ser posible. Un partido que le da oportunidad a una mujer como yo, no solamente de llegar al Consejo de Bogotá para defender los derechos de los ciudadanos bogotanos, sino también de abrirme espacio desde la Junta Administradora Local de Santa Fe. Que sigamos trabajando por nuestra patria, por nuestro país, en la consolidación de la familia, en el rescate de los valores y, por supuesto, de nuestras instituciones. Partido Conservador. Los acompañamos desde este momento en Radio Nacional de Colombia. Radio Nacional de Colombia, la radio de todos. Muy bien, gracias por seguir con nosotros aquí en directo. Hoy el tema de esta noche en nuestro programa, en este espacio que saben bien que es de ustedes y para ustedes, la educación financiera y económica infantil. ¿Cómo podemos enseñar a nuestros hijos a que ahorren, a la importancia de las cosas que tienen, de todo lo que les rodea? Bueno, pues yo le quiero dar la bienvenida a esta hora a Olga Zárate, que es la coordinadora de programas transversales del Ministerio de Educación. Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas noches. Bueno, más adelante, Olga, vamos a estar tocando el tema de lo que ustedes están haciendo desde el Ministerio, además cómo están evaluando a estos niños que tienen la capacidad de ahorrar y que tienen todas estas habilidades, pero dejamos en punta esto de las estrategias y cosas que podemos hacer en casa, nosotros, padres de familia, qué tipo de juegos, qué tipo de actividades podemos hacer. Por ejemplo, esta familia que nosotros, a la que le hicimos el servicio periodístico, tienen todos los miércoles en familia, digamos, entonces realizan actividades, hacen cosas entre ellos y le explican a los hijos. ¿Qué otras cosas podemos hacer nosotros desde la casa? Hay muchas. Lo primero sería, por ejemplo, pensar en cosas que no necesariamente requieren dinero, ¿ok?
¿Qué me imagino? Por ejemplo, armar unos cupones que les damos a nuestros hijos por hacer cosas correctamente, no sé, tender su cama, cepillarse los dientes, esas primeras cosas que no son monetarias, pero que detrás de ganarse unos cupones, pues es el trabajo de ellos, por decirlo así. Y luego esos cupones los pueden intercambiar por, no sé, un chocolatico extra en la lonchera, por poderse quedar en la casa de un amigo, cosas por el estilo. Esa es una buena forma para mostrarles que las cosas cuestan. Otras cosas que podemos hacer, por ejemplo, cuando ya les damos plata, es cuando los niños ahorran, premiarlos con una rentabilidad por sus ahorros. Es decir, si yo te doy a ti una mesada y tú eres capaz de ahorrarte, no sé, 2.000 pesos, yo te voy a dar 1.000 pesos o la mitad de lo que ahorres, como papá. ¿Okay? Entonces eso es buenísimo porque el niño también aprende que si ahorra, puede ganarse una rentabilidad sobre sus ahorros y esa rentabilidad puede hacer todavía más grande su ahorro. La mejor forma, Juan Camilo, de que los niños aprendan es que también ganen ellos, comiencen a ganar ellos mismos sus cosas. Claro, y que sepan que cuesta ganar esas cosas y que luego pueden decidir, si se las ganan, cómo las quieren gastar. En las cosas que realmente quieren ahora o en las cosas que realmente necesitan, por ejemplo, para el futuro más próximo. Uno incluso podría, en el supermercado, ante un antojo, como nos preguntaba la televidente que llamó, ante un antojo decir, ok, mira, tenemos dos opciones, o nos compramos ya esa galleta que quieres, o esperamos y en 3 días podemos más bien comprarnos un helado del que tanto te gusta. ¿Sí? Es una buena forma también de irles enseñando a esperar y a poder cambiar esos antojos inmediatos por recompensas más grandes en el futuro. Muy bien, tenemos a una televidente o televidente en la línea. Muy buenas noches, ¿con quién hablo? Hola. ¿Tenemos a la persona en la línea, producción? Hola, buenas noches. Bueno, vamos a dar el tiempito para que nos coordinemos allí mejor y que la persona nos logre finalmente comunicar con nosotros aquí al estudio. Vamos a poner allí, bueno, ahí tenemos ya nuestra línea 457-8300 y ahí marcan la extensión 5225 y también terminada en 26 para que nos cuenten su caso, que están haciendo ustedes desde su casa o le hagan preguntas aquí, aprovechando que están nuestros especialistas hoy con nosotros. Bueno, Olga, ¿ustedes cómo están adelantando este programa maravilloso desde el Ministerio de Educación, el que están orientando tanto a padres de familia como a docentes en el tema de la educación financiera? ¿Qué es exactamente lo que están haciendo y cómo lo están haciendo? Bueno, pues muy importante además recordar que la educación económica y financiera no es únicamente el manejo de los recursos económicos y del dinero, sino también de otro tipo de recursos, por ejemplo, el agua, los recursos naturales. Entonces, desde muy temprana edad, desde preescolar, que es la edad donde seguro Juan ha dicho ahora y los televidentes han escuchado, pues tienen que empezarse a trabajar con los chicos y los maestros, les estamos enseñando a cómo postergar esa gratificación. Seguramente ya los televidentes escucharon hablar de eso y es cómo lograr que los niños renuncien a logros inmediatos para lograr cosas mucho más importantes en su vida, por un lado. Entonces, les damos guías a los maestros, los estamos formando en todo el país para que sepan cómo promover esto desde las matemáticas, por ejemplo, pero también no perder de vista que es un tema de ciudadanía. Por ejemplo, saber que si ahorro los recursos naturales, que si cuido y protejo el medio ambiente, que si cuido los recursos, desde luego mis finanzas, mis recursos financieros, voy a tener una mejor calidad de vida, pero también va a tener un impacto en mi familia. Si manejo bien los presupuestos, los impuestos, por ejemplo, eso va a tener sin duda que ver con su proyecto de vida. Entonces trabajamos con los maestros, les damos guías y orientación para que los hagan desde el área de matemáticas, por ejemplo, pero también desde ciencias sociales. ¿Eso lo están haciendo desde qué año? Pues mira, el Ministerio de Educación viene trabajando esto desde manera muy decidida con apoyo de varias entidades en el país desde el 2014, pero en los últimos 2 años hemos hecho una intensificación de este proceso a nivel nacional. Entonces, en distintos territorios del país venimos trabajando en todos los colegios públicos, sobre todo la educación económica y financiera. Y qué bueno que se está haciendo desde el colegio, que también hace parte, ¿no? Obviamente, de la educación y del enseñar los valores a nuestros hijos. Tenemos ahora sí llamada al aire. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aló. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Con Claudio López? Te voy a pedir un favor, que le bajes un poco el volumen a tu televisor y así nos podemos comunicar mejor, ¿vale? Con Claudio López. Hola, bueno, cuéntanos. Sí, es
participar en el programa. No estoy de acuerdo con el tema de ahorrar, porque resulta que cuando yo ahorro 1.000 pesos, esos 1.000 pesos en un año ya están devaluados. Entonces está en contra de la realidad financiera, en el sentido que entonces la opinión mía es que yo a mi hijo debo enseñarles a invertir, no a ahorrar. O ahorrar sí, pero en moneda fuerte, porque en pesos colombianos es tiempo que se pierde ahorrando. Esa es mi opinión. Vale, muy válida. Muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Mil gracias. Bueno, él como padre de familia considera que es más importante invertir que ahorrar. Mira, hay una cosa muy cierta detrás de lo que él está diciendo, y es uno de los conceptos más importantes que podemos también enseñarles a nuestros hijos, que es la inflación. ¿Sí? Él tiene mucha razón al decir que si yo guardo el dinero y lo atesoro, ¿sí?, en el marranito y lo dejo ahí años, pues la inflación, es decir, el hecho de que los precios de todos los productos de la economía sube cada año, juega en contra de ese dinero. Claro, de ese dinero que hemos ahorrado. Eso es maravilloso enseñárselo a nuestros hijos. Y tiene razón en otra cosa, y es, ahora, para poder invertir yo necesito primero ahorrar, necesito acumular un dinero, ¿sí? Y ese dinero lo puedo acumular a partir, por ejemplo, de dejar de gastar. O sea, fíjense que hay 3 cosas que ya estamos hablando en el proceso de educación financiera de un niño. Y es, cómo dejar de gastar, cómo postergar la gratificación inmediata, primero. Eso que lo gasto, lo puedo acumular, lo puedo guardar en el marranito. Y alguien decía, ¿cuál es la mejor manera de romper ese marranito y decir, ok, bueno, ese es un buen momento para decir, rompamos el marranito e invirtamos? Bueno, ahí sí ya el tema de las monedas y el costo creo que puede ser un poco avanzado, sobre todo para los niños, pero sí podemos empezar a buscar mecanismos de inversión muy básicos para mostrarles que la inversión me permite protegerme de la inflación, pero también hacer crecer ese ahorro si espero lo suficiente. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. En finanzas no hay nada que sea como malo o bueno, ¿sí? Todo depende. Invertir, bueno o malo, depende. Ahorrar, bueno o malo, depende. Pero sí es muy importante el concepto de la inflación y el concepto de cómo liberando gasto puedo ahorrar y cómo puedo llevar ese ahorro a la inversión para hacer crecer mi capital. Maravilloso. Muy bien, Juan Camilo. Estamos ya concluyendo el tema en el día de hoy, pero vamos a darle paso a una nueva llamada al aire. Hola, ¿con quién hablamos? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, no la tenemos en este momento. Vamos a recuperar la llamada de nuestra televidente, por favor. ¿Aló? Sí, hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Mira, mi nombre es Amanda. Yo sí quiero hacer un aporte acerca del tema porque la verdad mi padre ahorraba en la caja de ahorros. Yo tengo 65 años en este momento y mi padre me abrió una cuenta cuando yo iba con él, acompañaba al banco. Él un día me dijo, te voy a abrir una cuenta. Me abrió una cuentica, me dio una alcancía y mi libreta. A partir de ese día yo no he dejado de ahorrar. Y claro, primero hay que ahorrar para después invertir. Gracias. Vale, Amanda, muchísimas gracias. Sí, es súper importante esto que nos ha dicho la televidente, porque la influencia de la familia es vital en creación de estos hábitos. Que los niños aprendan a planear desde muy temprana edad, que aprendan a tomar decisiones frente a aquello que gastan o que no, y eso claramente es una decisión en la que los padres y las madres pues podemos influir cotidianamente. Pero es que además es un tema que es muy difícil, ¿o no? Es difícil, ¿por qué? Porque lo que ella decía, trajo un tema bien interesante, y es que a nosotros como padres de familia de esta generación nos toca enseñarle a nuestros hijos algo que no les enseñaron tampoco a nuestros papás. Es decir, vivimos y hemos crecido y nos hemos educado siempre en la cultura de gastemos más de lo que nos entra, ¿no? Siempre ha sido así. Entonces, claro, tenemos una tarea titánica realmente y un tema que realmente se ha convertido en tabú. Es decir, el tema de las finanzas y de la economía en la casa no se toca, no se habla, porque se da como por entendido. Total, ¿cierto? Total, y es lamentable. Mira, hay un estudio, en 2013 salió de la revista Credencial, que se llama La Gran Encuesta de la Familia Colombiana,
Y ahí se muestra que la primera o segunda causa por la que más se pelea en la casa son las finanzas. Y cuando les preguntan de qué temas hablan en familia, es el último tema. Solo como el 3% de los hogares en Colombia hablan de finanzas. Ahí de entrada ya hay una gran disonancia, es decir, es de lo que menos hablamos y de lo que más peleamos. Esto es un tema que hay que empezar a hablar y, como tú dices, desafortunadamente no nos enseñaron a nosotros. Y ahora nos tocó la tarea también de enseñarlo. Ahí yo diría, hombre, el primer principio es no se gaste más de lo que no tiene, ¿sí? Y el segundo es lidere con el ejemplo, es decir, muéstrele a sus hijos cómo se manejan las cosas desde el buen ejemplo, desde no sobreendeudarse, desde no gastarse la plata en las cosas que pueden ser perjudiciales o que afectan el presupuesto o la planeación que han hecho en familia, por ejemplo. Porque los niños de manera muy inconsciente aprenden estas cosas de las finanzas personales, aun cuando no se hablen en la casa. Y eso puede terminar jugando a su favor o en su contra. Y algo muy particular, y es que aunque no se habla explícitamente, tú lo sabes, pero sin duda alguna en las casas se hace todos los días. Es decir, ¿quién no se levantó hoy y planeó cómo gastar lo que tenía en el bolsillo? Y eso hay que hacerlo explícito. Y algo adicional que dicen los estudios también es que las mujeres, sin duda alguna, somos mucho mejor administradoras que los hombres en casa. Entonces creo que eso también hay que potenciarlo en nuestros hogares. Aunque yo tengo que decir que mi esposo lo hace hay mucho excepciones, mejor que yo. sin duda. Hay excepciones. Tengo que hacer esa cuña yo ahí porque... Bueno, vamos a las conclusiones. Ahí las tenemos. Conclusiones de nuestro tema de hoy. En directo, entender que son niños y que el juego es una herramienta valiosa para enseñarle el valor del dinero y de todo lo que les rodea. Existen etapas para trabajar las actitudes frente al dinero y otras para los aspectos de administración de los recursos. Y también es necesario más diálogo y menos cátedra con nuestros hijos. Y yo agregaría ahí mucho más ejemplo, porque los niños aprenden con el ejemplo. Bueno, estos consejos de hoy son el mejor regalo sin duda que podemos darle a nuestros hijos. Enseñarle estos conceptos básicos que hemos aprendido hoy de educación financiera que hemos conocido esta noche, ya que van a aprender a ser buenos pagadores en un futuro y aprenderán a vivir sin deudas, que es tan importante hoy día. Gracias por hacer parte de este espacio, espero tus comentarios. Si te gustó el programa, escríbeme, lucerramos26@hotmail.com, y también me pueden escribir a elena.ramos@canalcapital.gov.co. Los espero mañana en directo.